lo que no se nombra no existe. Y yo lo relacioné con esto, dije, los ataques con ácido no existen porque nadie los menciona. Y fue así como decidí nombrarlos. Con estas palabras, María del Carmen Sánchez Flores describe el horrible hecho que la llevó a ocupar un espacio en las portadas de los diarios en su México natal, en un sonado caso que le dio un giro dramático a su existencia. Esta madre de familia fue atacada con ácido por su expareja en 2014 en Iztapaluca, Estado de México. La suya es una historia de lucha que te contaremos a continuación. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Carmen Sánchez. Acompáñenme a ver todos los detalles. María del Carmen, a quien todos llaman por su segundo nombre desde que era muy pequeña, nació en 1985 en México. Las reseñas sobre su vida no aportan datos de su infancia y adolescencia. Solo se sabe que tuvo 2 hermanos y que uno de ellos se llama Antonio. Lo que sí está claro es que el amor llegó a su vida siendo muy joven y que a los 19 años comenzó una relación sentimental en unión libre con un hombre llamado Efrén García Ramírez, unos 20 años mayor que ella. Algunas informaciones señalan que la pareja tuvo 2 hijas entre 2003 y 2016. Sin embargo, otras reseñas refieren que el hombre solo era padre de la menor de las hijas de Carmen. Desde el comienzo, Efrén dio muestras de su terrible temperamento. Era celoso, impulsivo, posesivo, violento y controlador. Como consecuencia, Carmen vivía atemorizada y le obedecía en todo para no disgustarlo. La violencia comenzó de manera psicológica y estaba dirigida a destruir su autoestima y hacerle sentir que no valía nada. Constantemente le repetía que estaba fea y gorda, y le hacía ver que si ella decidía separarse de él, jamás encontraría a nadie que quisiera estar con ella. Luego el hombre escaló a la violencia física y a otros mecanismos que dejaron a Carmen prácticamente a su merced. Primero la fue aislando de su familia, que era su soporte emocional. Luego la dejaba encerrada en la casa y la amenazaba con hacerle daño a ella o a sus hijas si lo abandonaba. Durante años Carmen vivió un infierno, sometida a los abusos físicos y psicológicos de su marido sin decir nada, manipulada por el sujeto que justificaba todas sus acciones, diciendo que la celaba porque la amaba. Ella creía lo que él decía y le parecía que esas actitudes eran normales. Sin embargo, con el paso de los años las agresiones eran cada vez peores y se dio cuenta que esa violencia no era sana. Pero el miedo a la venganza que pudiera emprender Efrén contra ella y sus hijas la mantenía inmovilizada. Para colmo, cuando intentó buscar ayuda, la policía le dio la espalda. Según se supo, ella llegó a denunciarlo en 3 ocasiones, pero no encontró ningún apoyo en las autoridades. Los cuerpos policiales, en lugar de brindarle ayuda para que saliera de ese círculo de violencia, le decían que sus quejas eran solo de hechos y no justificaban el inicio de un proceso judicial. Solo se limitaron a citar a Efrén para tratar de buscar una conciliación entre ellos, lo que ponía más furioso al hombre y a la mujer aún más en riesgo. Finalmente, luego de 9 años de relación, para el año 2013, Carmen tomó la decisión de separarse definitivamente de Efrén, pero él no estaba dispuesto a dejarla. Cuando ella le planteó la separación, se generó una fuerte discusión, que terminó con la mujer en el hospital, luego de que Efrén la atacara con un picahielos, causándole heridas de gravedad en el estómago, uno de los brazos y en varios dedos. Este fue solo el comienzo de la tragedia. En ese momento Carmen no lo denunció, no solo por temor, sino porque estaba segura de que la policía no haría nada, como había ocurrido las veces anteriores, y no se equivocó. Sin embargo, lo pensó mejor, y luego de varios meses una vez más intentó recibir protección y justicia. Decidió presentar la queja ante la fiscalía, pero tal y como pensaba, la denuncia no pasó a mayores.
El fiscal minimizó su caso alegando que darle inicio a un proceso contra el agresor sería una pérdida de tiempo, pues seguramente ella se arrepentiría y volvería con su pareja. Quien sí le dio toda la importancia a la denuncia fue Efrén, que días después tomó represalias, golpeando a Carmen en lo que más le dolía, sus hijas. Se llevó a la hija de ambos de 7 años a Monterrey, Nuevo León, sin autorización de la mujer. Ella estaba desesperada y acudió a la Fiscalía General del Estado de México para reportar la sustracción de la niña por parte de su padre, pero tampoco recibió el apoyo esperado. No se supo cómo ocurrió, pero unos meses después logró recuperar a su hija. Fue en ese momento cuando decidió mudarse a la casa de su madre, en la colonia Olmos de Soquiapán, en el municipio de Iztapaluca. Decidió ocultarse allí porque consideraba que era un lugar seguro para ella y sus hijas, donde podría reiniciar su vida lejos del agresor. Sin embargo, no fue así. Con estos antecedentes llegó el 20 de febrero de 2014, la fecha en la que la vida de Carmen cambió para siempre. Esa mañana todo parecía tranquilo. Las niñas, que para entonces tenían 8 y 11 años respectivamente, se fueron a la escuela luego de desayunar, mientras que ella conversaba con sus familiares. En ese momento Efrén llegó a la casa y le pidió que hablaran sobre su relación. Para evitar un problema, ella accedió a hablar, pero luego de unos minutos comenzaron a discutir, pues él le exigía que le diera otra oportunidad y ella se negaba. Enfurecido por la negativa, el hombre le dijo que si no estaba con él, no estaría con nadie más. Luego de pronunciar esas palabras, se dio vuelta y caminó hacia la puerta. Ella pensó que se iría, pero ese paso que dio fue para sacar de su chaqueta una botella con ácido, tras lo cual se volteó frente a ella y le lanzó el químico en la cara. En apenas unos segundos, Carmen comenzó a gritar desesperada por el ardor. Sus familiares, al escuchar los gritos, corrieron hacia ella y se quedaron en shock al ver que tenía completamente quemada la mitad de la cara, así como parte del cuello, el tórax, los senos, los brazos y las piernas. Al verla no sabían qué hacer, pues ella no paraba de gritar del dolor. En medio de la confusión y el caos, Efrén aprovechó para escapar. Sus allegados trataron de limpiar el ácido con agua, tras lo cual cubrieron a la mujer con una sábana y la llevaron al Hospital San Pedro López, que era el más cercano. Allí no tenían ni idea de cómo tratar a una paciente con quemaduras por ácido. El personal médico la metió a un cuarto y con una manguera a presión le rociaron agua, lastimándola aún más. Según relató tiempo después, en ese momento sintió que se iba a morir de dolor. Posteriormente la sedaron y la colocaron en una camilla. Le untaron una pomada y le vendaron su cuerpo. Estuvo más de 13 horas en el centro de salud, hasta que fue remitida al Hospital Magdalena de las Salinas, donde de inmediato le quitaron las vendas y le realizaron lavados quirúrgicos. Esta vez sí respondieron las autoridades. El Ministerio Público acudió al hospital y Carmen interpuso la denuncia contra Efrén. De allí en adelante se dio inicio a la respectiva investigación. Las autoridades lograron recabar algunos elementos de prueba en contra del responsable para ir sumando datos al expediente. También practicaron diligencias con la colaboración del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información, conocido como CENAPI. Sin embargo, la orden de aprehensión no se emitió de inmediato, sino 2 meses después. Desafortunadamente, para ese momento no había ni rastros del hombre. Mientras las autoridades trataban de dar con el paradero de Efrén, la joven madre de 29 años tuvo que permanecer 8 largos meses recluida en el centro de salud. Durante ese tiempo fue sometida a múltiples intervenciones quirúrgicas para tratar de curar las heridas causadas por las quemaduras del ácido y reconstruir la parte funcional. Durante todo ese tiempo, lo más difícil para ella, sus hijas y todas las personas que la querían fue tener que ver todos los días su rostro y su cuerpo completamente desfigurados. Tras ser dada de alta, acudió de inmediato al Ministerio Público de Iztapaluca en el Estado de México para conocer los avances de la investigación, pero se encontró nuevamente con una horrible sorpresa. A los 6 meses de haber ocurrido el ataque, las autoridades perdieron la carpeta de investigación
y dejaron de dar seguimiento a su caso. La mujer tuvo que lidiar no solo con las cicatrices en su piel, sino con la ineficiencia de los organismos encargados de hacer justicia. Eso la dejaba indefensa y vivía con el temor de que su agresor volviera a hacerle más daño a ella o a su familia, ya que para ese momento aún permanecía prófugo. Carmen pasó los siguientes años librando exigentes batallas en simultáneo. Por un lado trataba de reconstruir su vida y su cuerpo, y por el otro insistía en todas las instancias posibles, puesto que no se rendía en su afán de recibir la justicia que merecía. Para ella el daño físico era terrible, pero también lo era el hecho de que la sociedad la mirara como un ser mutilado, pues la belleza, que era su forma de presentación ante el mundo, se la habían quitado. Según un relato posterior, durante los primeros años se cubrió todo lo que pudo. Utilizaba unos anteojos oscuros para el sol lo más grandes posibles para ocultar la mayor parte de su rostro, pero además llevaba una máscara que le cubría casi toda la cara. Admitió que sentía temor de que la gente la mirara y la rechazara. Se sentía presa dentro de sus propias cicatrices y hasta culpable por lo que le había hecho su exmarido. Y aunque en esa época mucha gente le decía que la belleza la llevaba por dentro y que era una mujer fuerte y valiente, eso no era un consuelo para ella. Su vida se vio trastocada completamente. Las horas y los días eran interminables en turnos médicos en el hospital, terapia con la psicóloga, trámites en la fiscalía y reuniones con asociaciones civiles y colectivos para buscar información sobre sus derechos y tratar de hacer justicia. Según reconoció posteriormente, esa lucha por recibir justicia le hizo perder mucho tiempo con sus hijas, con quienes dejó de festejar ocasiones de gran valor e importancia, como el Día de las Madres, la Navidad y el Año Nuevo, pues pasaba gran parte de su tiempo entre hospitales y organismos judiciales. En medio de todo ese drama, tal vez lo más grave y doloroso fue que sus hijas tuvieron que abandonar las escuelas y además se vieron obligadas a cambiar de domicilio y número de teléfono, debido a que sentían pánico de que Efrén las encontrara. Al hacer un recuento de esa época, Carmen ha dicho que los tropiezos y obstáculos por los que tuvo que pasar no le dejaron otro camino más que resistir día a día. Fue así como pasó de víctima a activista, aprendiendo términos jurídicos que no conocía y convirtiéndose en investigadora para defender su propio caso, porque si no lo hacía ella, nadie lo haría. Tras 4 años del ataque, para marzo de 2018, luego de conocer a un defensor de derecho humanista, pudo avanzar un poco. Logró que su caso llegara hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y fue así como se reactivó la investigación. Un año después, el 14 de marzo de 2019, un grupo de víctimas de ataques con ácido encabezadas por Carmen y acompañadas por senadoras de los partidos Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional fueron al Congreso de la Ciudad de México. Allí presentaron una propuesta para modificar la ley, en la cual pedían que se aplicaran sanciones severas a quienes hirieran a una mujer por razón de género y a quienes lo hicieran con sustancias corrosivas. Esto último fue de gran trascendencia, ya que hasta ese momento estos ataques no estaban penalizados. La iniciativa planteaba reformar el Código Penal del Distrito Federal e incluir en el título de delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia un nuevo capítulo denominado Lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género. Según la propuesta presentada ante el Senado, las penas por esos delitos debían ser entre 10 y 33 años de prisión, pues alegaban que dichas agresiones dejaban marcadas de por vida a las víctimas y que sus agresores mostraban odio al hacerlo. Durante su intervención, Carmen señaló ante los medios que la intención era marcar un precedente para que quienes lastimaran con una sustancia química a otras personas tuvieran un castigo ejemplar. Asimismo, denunció que durante los 5 años transcurridos desde la agresión con ácido por parte de Efrén, había sido blanco de otros ataques, el más reciente ocurrido pocos días antes de su presentación en el Congreso, cuando fue emboscada por un sujeto con una navaja y resultó herida en una mano. El agresor le dijo que ella merecía lo que le había pasado.
También relató que otros 3 hombres familiares de Efrén lesionaron a su hermano Antonio cuando él trataba de defenderla, pero advirtió que nada de eso la detendría en su búsqueda de justicia. Debido al revuelo causado por el caso, el cual fue ampliamente difundido por los medios de comunicación mexicanos, en octubre de ese mismo año la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ofreció una recompensa de hasta 300,000 pesos mexicanos, lo cual son alrededor de $18,000, para dar con el paradero de Efrén, quien en ese momento tenía 54 años. A través de las redes sociales se difundió su imagen, mientras que en las calles se pegaron carteles con la fotografía del sujeto y una descripción física detallada. Se trataba de un hombre de contextura robusta, 1,70 m de estatura, frente amplia, cejas pobladas, bigote, ojos regulares, nariz chata, boca grande, labios gruesos con cabello lacio, corto y negro. A pesar del esfuerzo para que alguien lo identificara y diera la información de su paradero, los meses pasaban y las autoridades no lograban dar con la ubicación del hombre. De tal manera el caso seguía estancado. Aunque las circunstancias eran adversas, Carmen continuaba su lucha, no solo por ella, sino por otras mujeres que habían sido víctimas de agresiones, y fue así como en enero de 2021, junto a otra activista llamada Jimena Canseco, creó la Fundación Carmen Sánchez. Según dicen sus postulados, tiene como objetivo prevenir, atender, erradicar, investigar y sancionar los ataques con ácido u otras sustancias corrosivas a mujeres mexicanas por situaciones relacionadas con la violencia de género. Dicha asociación era la primera asociación civil en México creada con ese objetivo y la primera en el mundo que buscaba visibilizar las causas y consecuencias de la llamada violencia ácida desde una perspectiva de cuidado, defensa y protección a la mujer. A través de esa fundación, Carmen lanzó una campaña de recepción de donativos para apoyar en gastos médicos a otras mujeres que, como ella, habían sido víctimas de ataques con químicos y aún requerían de mayores cirugías especializadas que el sistema público de salud no contemplaba. En marzo de ese mismo año fue pintado un mural con los rostros del dolor y también de la rabia por la injusticia. Se plasmaron las imágenes de varias víctimas de ataques con ácido, entre ellas Carmen. La pintura llamada La digna rabia tiene rostro de mujer fue creada por los artistas Pedro Peña Reyes, Trom y Miguel Sant, con el apoyo de Alejandro León del Consejo de Organizaciones de la Ciudad Civil del Estado de México. Esas eran las pequeñas satisfacciones que animaban a Carmen a continuar la lucha, porque lo cierto era que con los años, el causante de la agresión de la cual ella fue víctima seguía libre y sin enfrentar a la justicia. Transcurrieron 7 años luego del ataque, hasta que por fin se le dio cumplimiento a la orden de detención en contra de Efrén. En mayo de 2021, agentes de la Policía de Investigación de Nuevo León, conocida por las siglas PDI, y de la Fiscalía del Estado de México detuvieron al sujeto en una vivienda ubicada en la colonia Valle Santa María del municipio de Pesquería, donde presuntamente se había escondido todo ese tiempo y también trabajaba como taxista. Efrén fue trasladado al Estado de México y el 7 de mayo acudió a su audiencia, donde la Fiscalía reclasificó el delito de agresión, por el que fue acusado desde el principio de la investigación. En su lugar se le acusó por el cargo de feminicidio en grado de tentativa en contra de Carmen. El juez ordenó su detención en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, mientras esperaba su juicio. La Fiscalía General exhortó a la ciudadanía para que en caso de que reconocieran al investigado como probable partícipe en otro delito, lo reportaran a dicha institución. Carmen se enteró de su captura mientras estaba en el hospital para ser sometida a otra intervención quirúrgica. Cuando logró recuperarse de la operación, lo primero que hizo fue pedirle al Ministerio Público que le tomaran una fotografía a Efrén, para asegurarse de que era él. Pensaba que al confirmar que el hombre estaba tras las rejas, las amenazas terminarían, pero se equivocó. La intimidación continuó, mediante personas del entorno de su expareja. También creyó que pronto sería castigado su agresor, pero tuvo que esperar 2 años más para eso, y aunque en algunos momentos llegó a perder las esperanzas, siguió luchando.
El impulso para que la justicia reaccionara se produjo en enero de 2023, tras un escándalo generado por un caso que involucraba a una saxofonista llamada María Elena Ríos y a un político. Ella había sufrido en 2019 un ataque con ácido a manos de su pareja, el exdiputado del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Juan Vera Carrizal. Su caso volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la tipificación del delito de intento de feminicidio por ataques con ácido. En 2021, la artista denunció que un juez había ordenado la prisión domiciliaria para Juan, lo cual representaba una afrenta para ella. Una jueza frenó temporalmente la medida, y con ello resurgió el debate público sobre lo difícil que era el acceso a la justicia para las víctimas y las sobrevivientes de violencia. Ante el revuelo nacional e internacional que causó el caso de la saxofonista, diputadas del partido gobernante Movimiento Regeneración Nacional Morena, entre ellas Marcela Fuente, aprovecharon la oportunidad para presentar ante la Asamblea Legislativa de Ciudad de México una iniciativa de ley llamada Ley Malena, en homenaje a la lucha de María Elena, con la que buscaban que se condenaran los ataques con ácido a mujeres. La diputada explicó que el proyecto de Ley Malena planteaba modificar el Código Penal y la Ley de Víctimas para que los ataques con ácido fueran tipificados, ya que hasta ese momento ese tipo de violencia solo era considerada como agravante dentro de un delito de lesiones. La propuesta de las parlamentarias contemplaba que dichos ataques pudieran alcanzar el grado de tentativa de feminicidio si representaban un daño severo para la víctima, lo cual podía ser castigado con hasta 30 años de prisión. La iniciativa planteaba además que en el caso de que el ataque provocara un daño total o parcial en las mamas, alteración en el aparato genital, afectación en las funciones de reproducción sexual, atentara contra la autonomía de la mujer, provocara daños en extremidades o afectara el habla u otros sentidos, debía imponerse una pena de prisión de entre 12 a 30 años. También señalaba que las autoridades debían decretar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad física y psicológica de la víctima y garantizar el acceso directo a atención médica y psicológica integral. La legisladora recordó que este tipo de agresiones, que iban en aumento desde 2010, ocasionaban que sus víctimas quedaran desfiguradas, ciegas o lisiadas. Detalló que de acuerdo con cifras de la organización de Carmen Sánchez, en las últimas 2 décadas se registraron al menos 34 ataques con ácido en contra de mujeres. Por su parte, la saxofonista María Elena señaló que el delito estaba tipificado en algunos estados de México, pero la forma en la que se había planteado era inadecuada. Detalló que los ataques estaban tipificados como lesiones, y si bien eran un delito grave, su lucha era para que las agresiones con agentes químicos fueran consideradas crímenes de odio hacia la mujer. Con ese objetivo, inició una campaña en la página Change.org para reunir firmas e impulsar que dicha propuesta se discutiera a nivel federal. En este sentido, en la Ciudad de México se iniciaron foros para crear un tipo penal específico para sancionar la llamada violencia ácida. Gracias a esta iniciativa, 2 meses después, en marzo, la Cámara de Diputados aprobó incluir las disposiciones en el Código Penal Federal y en la Ley Federal de Víctimas para sancionar con hasta 15 años de prisión a quien causara lesiones con ácido o sustancias similares. Asimismo, Puebla se convirtió en el primer estado en darle el visto bueno a la Ley Malena, luego de que el 2 de marzo el Congreso poblano aprobara la Ley Ácida, la cual establece que los ataques con esas sustancias serán considerados como tentativas de homicidio, y en consecuencia se establecieron penas que van desde los 26 hasta los 40 años de prisión. En tal sentido, el diputado Eduardo Castillo López señaló que estaba comprometido en legislar a favor de todas y todos, para vivir en un estado libre de violencia, y reconoció el trabajo de sus compañeros que sin un distintivo partidista votaron a favor de proteger a todas las mujeres. Entretanto, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Néstor Camarillo Medina, detalló que en Puebla se habían contabilizado al menos 7 agresiones con ácido desde 2001 hasta la fecha. Gracias a esos progresos en materia legal, dándole a los ataques con ácido la importancia merecida, el 11 de mayo de 2023, Efrén García Ramírez,
fue sentenciado a 46 años y 8 meses de prisión por el delito de intento de feminicidio en contra de Carmen. También fue suspendido de sus derechos civiles y políticos. Además, debía pagar una multa de 212,545 pesos mexicanos, equivalentes a unos $12,000, y de 3,987,208 pesos mexicanos, unos $238,000, como reparación del daño material. El fallo emitido por la jueza de control y juicios orales del Distrito Judicial de Chalco, María de Jesús Cabrera, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, fue catalogado como una decisión sin precedentes en el país y una sentencia histórica en toda Latinoamérica por su contundencia. Aunque Carmen no pudo ingresar a la sala del tribunal para presenciar el castigo para su agresor, al concluir la audiencia su alegría se desbordó, levantando un cartel con la fotografía de Efrén. Entre gritos de alegría y abrazos de sus compañeras de lucha, la mujer celebró la condena a la puerta de los tribunales. Carmen, quien se había convertido en un símbolo en México de las mujeres que luchaban contra la violencia ácida, detalló cómo fueron las etapas de la ardua batalla que tuvo que librar. Dijo que primero luchó para recuperarse de las quemaduras que sufrió en el rostro y en el cuerpo, y luego tuvo que hacer un esfuerzo sosteniendo para lograr que su agresor fuera detenido y que el ataque fuera considerado un delito grave. La mujer declaró ante los medios que aunque pensó que nunca llegaría ese momento, finalmente puede cerrar ese capítulo y continuar con su vida. Aunque celebró la sentencia, advirtió que aún faltaba mucho camino por recorrer y anunció que continuaría trabajando de la mano de otras víctimas para que obtuvieran justicia. Señaló que según las cifras manejadas por su fundación, en las últimas 3 décadas al menos 41 mujeres habían sido atacadas con ácido en México. La mujer confiaba en que la sentencia contribuyera también a lograr visibilidad para las víctimas, que según denunció, iba en aumento. Anunció que impugnaría el fallo con relación a la compensación por daño moral. Deseaba obtener una reparación integral, que incluyera las medidas de compensación, rehabilitación y de no repetición, así como de restitución del daño y afectaciones causadas. Finalizó diciendo que para las mujeres sobrevivientes de esos ataques no era suficiente estar vivas, sino que querían vidas que se pudieran vivir. Entretanto, la reacción ciudadana a la histórica sentencia no se hizo esperar. Hubo numerosas manifestaciones de apoyo en las calles y en las redes sociales de diversos colectivos feministas y también de personalidades políticas, entre ellas la senadora oficialista y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien afirmó que celebraba que la justicia abriera sus puertas para las mujeres sobrevivientes y aseguró que continuarían la batalla hasta que todas pudieran vivir en un México libre de violencia. Pocos días después de conocer la condena y solo unas horas antes de someterse a su cirugía reconstructiva número 65 para tratar de borrar los graves daños y cicatrices que le dejó el ácido, Carmen compartió su historia en una entrevista exclusiva con BBC Mundo. Dijo que en el momento en el que escuchó la sentencia revivió todo el dolor del día que había sido atacada. Señaló que esperaba que el hecho de saber que su exmarido pasaría el resto de su vida en prisión finalmente la ayudara a recuperar la tranquilidad. Refirió que cada mujer víctima de ácido lo vivía de una manera diferente. Algunas no se atrevían a denunciar ni a contar su caso. Sin embargo, ella creía que sí valía la pena hablarlo, porque eso también ayudaba a sanar. Instó a las personas a que no permitieran que nadie les dijera que no valía la pena luchar, porque ella era un claro ejemplo de que sí se podía. María del Carmen Sánchez tuvo que esperar casi 10 años para obtener justicia. En ese camino le tocó sobreponerse de muchos obstáculos. Pese a que muchas personas y funcionarios le dijeron que no valía la pena luchar por algo que posiblemente nunca llegaría, ella no se rindió en la búsqueda de justicia. Su activismo incansable por obtener justicia para ella y otras víctimas la convirtieron en uno de los mayores símbolos de lucha contra este tipo de violencia en México. Actualmente estudia Derecho, que era un sueño que tenía desde pequeña. También trabaja como asesora jurídica en la Secretaría de Mujeres del Estado de México. Aunque dijo en alguna entrevista que no odiaba a los hombres por lo que le sucedió y no sabe qué pasará en su futuro, por ahora tener otra relación no es algo que esté en sus planes. Indicó que no siente la seguridad de que alguien no la vuelva a lastimar a ella o a sus hijas, y aún debe recuperarse de todas sus afectaciones físicas,
psicológicas, psicosociales y psicoemocionales, las cuales le dejó la tragedia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso muy triste, pero un caso con un final muy diferente al que solemos traer. En este caso, la víctima sobrevivió, pero sí ha tenido una vida muy dura. Ha tenido que reconstruirse física y psicológicamente, ha tenido que luchar mucho por la justicia, una justicia que se merecía. Ella no tendría que haber luchado por eso, se la tendrían que haber dado, pero al final este hombre está en la cárcel, ya no volverá a amenazarla, ya no va a volver a dañarla y eso es algo muy importante para ella y para sus hijas para cerrar este círculo de violencia. También Carmen ayudó y ha ayudado y ayudará seguramente a muchas mujeres que están pasando por lo mismo y ha sido un símbolo, como ya dijimos en el video, para todo el mundo para poder sobreponerse a este tipo de situaciones. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana. Y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco en Facebook, Twitter, Instagram como LesmaVR. Subo contenido todos los días de este mismo tipo de contenido, así que si les parece un contenido informativo y es de su agrado pueden ir a buscarme a esas redes y también seguirme por allí para tener toda la información que subo. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.